Nutrición con diversión, nutrición con emoción, nutrición sin restricción, pero sobre todo, nutrición con ciencia y con conciencia. Bienvenidos a su podcast OP Nutrición. Bienvenido. Bienvenidos al cuarto episodio de su podcast favorito de nutrición, opiniones, conciencia y con conciencia, con su anfitrión Luis Robles. Desafortunadamente, el día de hoy no me pudo acompañar mi entrañable amigo Damián, debido a que está en estas fechas de vacaciones. Ya saben, cuando uno tiene que aventarse la chamba solo en los días en los que todos están descansando, y pues aquí uno chambeando de a gratis, ¿verdad? No, no es cierto. Pero bueno, bienvenidos a su podcast favorito de nutrición. Ya han tenido un pequeño contexto de quién soy yo, de qué es lo que busco compartir con todos y cada uno de ustedes. Y pues como ya se los he hecho saber desde hace bastante tiempo, mi única intención es ayudar a tantas personas como sea posible a través de la nutrición y a través de otros métodos para que puedan encontrar su plenitud, no solo precisamente desde la nutrición, sino en un bienestar holístico. Y por eso es que cada uno de los podcasts son muy especiales, porque hablamos de temas diferentes que al final de cuentas van al mismo punto, que es y siempre será ayudar a su salud a mejorar, ¿no? Entonces, bueno, pues me interesa el día de hoy compartirles acerca de un tema bastante interesante y que a veces es igual de subestimado por la sociedad por el simple hecho de que tiene que ver con la salud, ¿no? Esta parte que es la adherencia al plan de alimentación. De entrada, quisiera compartirles lo que es el significado de adherencia y bueno, la definición oficial que, como ya lo hemos hecho en anteriores podcasts, bueno, más bien episodios, vamos a hablar de lo que es la definición oficial de adherencia según la OMS u Organización Mundial de la Salud. Así que por eso la voy a leer palabra por palabra para que no crean que es algo que yo creo o yo me inventé o yo digo, sino es algo refutado por una organización prestigiosa como la OMS, ¿ok? Entonces, bueno, la OMS define la adherencia al tratamiento como el grado en el que la conducta de un paciente en relación con la toma de medicación, el seguimiento de una dieta o la modificación de hábitos de vida se corresponden con las recomendaciones acordadas con el profesional sanitario. Y para definir un poquito mejor, o más bien explicar mejor la definición de lo que estoy leyéndoles de la Organización Mundial de la Salud, de adherencia, siempre me gusta dar este ejemplo de la pastilla, ¿no? Cuando vamos al doctor, cuando nos enfermamos, siempre nos dan un medicamento, ¿no? Nos dan una pastilla, nos dan algo a seguir. Desafortunadamente en México, y me atrevo a decir que en varios lugares de Latinoamérica, no tenemos esta cultura, ¿no? De que cuando tenemos que seguir un tratamiento no lo hacemos completo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues varias cosas adversas para la salud. Principalmente cuando no seguimos un tratamiento de la forma en la que se debería de seguir, valga la redundancia, pues desafortunadamente tenemos estos temas de que, número uno, puede agarrar más fuerza la enfermedad si no se trata de la forma adecuada, y pues esto puede ser perjudicial para nuestra salud. O sea, cuando queremos mejorar nuestra salud en lugar de perjudicarla, y no tenemos esta cultura, como lo dije aquí en México, de ok, voy a tomar mi tratamiento. Normalmente te mandan tu pastilla en cierto tiempo, tómate tantas cada 8 horas, ¿no? Ya sabes, tu ibuprofeno, tu paracetamol durante tanto tiempo y tanta cantidad. Y aquí hay un tema bastante peculiar en el sentido de que el mexicano o el latinoamericano, cuando ya se empieza a sentir bien, y digo, no generalizo, ¿no? Pero tenemos como ciertas, las grandes masas tienden a ciertos comportamientos. Entonces, una vez que ya se inicia el plan de tratamiento, vaya, y nos empezamos a sentir bien, lo dejamos. Y eso, pues como lo dije, o sea, es malo. Es malo en muchos sentidos porque genera resistencia a la enfermedad, no se cumple completamente el lapso, y esto puede provocar otras enfermedades derivadas de no haber hecho el plan correctamente. ¿Y a qué voy con todo este ejemplo de la pastilla y toda esta metáfora de cuando vas al doctor? Lo mismo ocurre cuando vamos a las consultas nutricionales. Y como lo digo, todos estos temas de la salud en general y en países tercermundistas, me temo decir que es así la realidad,
tendemos a subestimar todos los temas de la salud, tendemos a hacerlos menos y como siempre lo digo, cuando ya es muy grave el asunto, cuando ya vemos que no hay de otra más que cuidar tu salud, ya es cuando empezamos a actuar. O sea, en México no tenemos la cultura de la prevención, tenemos la cultura de actuar cuando ya nos estamos sintiendo horrible, cuando ya no hay de otra más que le des tiempo a tu salud. A lo largo de todos estos episodios de OP Nutrición, quiero compartir como estos temas multifactoriales del por qué comemos lo que comemos, ¿no? Ir a la raíz. Y precisamente también por eso, bueno, haciendo un breve paréntesis de este tema, porque sí es importante que se los comente y más que este es un espacio abierto para el crecimiento. Estoy pensando también en iniciar alternadamente con el proyecto de OP Nutrición, otro proyecto de OP Wellness. Y bueno, ¿por qué digo este pequeño paréntesis, este pequeño corte comercial? Porque precisamente hay muchas cosas que determinan por qué somos como sociedad en general. Entonces es importante hacerles saber que de las creencias que tú tienes es cómo vas a actuar, cuáles van a ser tus prioridades. Por eso a veces lo interno tiene mucho que ver con cómo somos, cómo es nuestra realidad. O sea, sí sonará muy cliché y para algunos son estupideces, pero realmente es muy cierto que el cómo piensas y el cómo eres desde tu interior determina en gran medida cómo eres por fuera. Entonces, hay varios factores a considerar y por eso es que les hago este pequeño paréntesis, porque de creencias arraigadas, y ya para volver al tema de la adherencia, pues a veces tenemos esto, ¿no? Como lo dije, que no tenemos la cultura de la prevención, nos esperamos hasta enfermarnos, en este mundo capitalista en el que vivimos, que tenemos que priorizar la chamba y cómo tenemos arraigado esto, ¿no? En nuestra sociedad. Chamba es chamba, que salga primero el trabajo y produce sobre todas las cosas. Eso es lo que no me encanta del sistema en el que vivimos. O sea, produce sobre todas las cosas, incluso sobre tu salud. ¿Y qué es lo que pasa a largo plazo? Como lo dije, cuando ya no tienes de otra, cuando ya estás enfermo y no tienes de otra, te tienes que quedar porque ni le sirves al sistema capitalista en el que vives, ni te sirves a ti. Y pues sin salud no somos nada. Eso es lo que a veces no vemos, que debemos de reorganizar nuestras prioridades respecto a estos temas, ¿no? Si nuestra salud no es nuestra prioridad, y no solo hablo de alimentación, por eso es que digo que tengo que iniciar este proyecto alterno con OP Nutrición, OP Wellness, porque no solo hablamos de alimentación, si nuestra salud mental no es prioridad, si nuestra salud física no es prioridad, no vas a funcionar en lo que sea que hagas. Y si tu prioridad es otra, si tu prioridad es producir por sobre todas las cosas y te terminas enfermando y terminas perdiendo la salud, no vas a poder trabajar ni disfrutar tu vida de la manera adecuada, ¿no? Y yo entiendo, mira, son temas bastante complejos que ya iremos abordando en otros episodios y tenía que hacer este paréntesis medio breve, pero bueno, nada más para hacerles saber que son muchas cosas las que conllevan un tema de nutrición. O sea, como lo dije, no solo es hablar de peras y manzanas, es hablar de todo lo que conlleva el por qué comemos lo que comemos, el por qué somos lo que somos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya, lo siento por esa desviadota, pero bueno, ya regresando al tema principal de lo que es la adherencia, pues como lo dije, en la sociedad tenemos muchos aspectos arraigados, muchas cosas que realmente nos impiden encontrar la adherencia al plan. Y como lo dije, que por lo mismo pasa de la medicación con los doctores, cuando te enfermas y te recetan tu pastilla, lo mismo pasa con los nutriólogos. Como lo dije, al ser un tema de la salud, es muy subestimado y es un común denominador y otros nutriólogos no me dejarán mentir. Cuando inicias un plan de alimentación, cuando inicias con tus pacientes, hay como una curva, ¿no? Así como cuando eres vendedor, que en las ventas hay curvas de este embudo de ventas de cuántas personas prospectas, cuántas personas te compran, cuántas personas lo piensan, etcétera, y ya al final te termina comprando de 100 personas que les preguntaste 10. Lo mismo pasa con la nutrición. O sea, cuando un paciente que no tiene conceptos muy avanzados o que no está muy familiarizado con estos temas de la salud y la nutrición llega a consulta, pues justamente pasa esta situación, ¿no? De que llegan las primeras personas o tus primeros pacientes, vaya. O sea, de 10 pacientes que tengas, más de la mitad nada más va a estar una o dos consultas. Y después de ahí, ya pocos tienen esa consistencia, esa constancia para terminar el tratamiento de la forma adecuada, ¿no? Entonces, por eso lo digo, no es algo que solo diga yo, sino no me dejarán mentir los otros compañeros del gremio o incluso
personas que han tenido ciertas experiencias con nutriólogos o con planes de alimentación o con dietas que ven por ahí en internet que tampoco es lo adecuado, también sabrán que esa es una curva, pues por simple estadística, ¿no? No es algo que yo me invente o que yo esté creyendo o diciendo, sino es una realidad. Entonces, pues ese es el gran problema de que no exista la adherencia y por eso estoy desarrollando este tema, porque cuando no existe una adherencia es este bucle al que regresan las personas, ¿no? Y más yo entiendo y sé que, como lo dije, por estos multifactores que comentamos, de que en el trabajo, en esta vida tan ajetreada de la sociedad, en esta vida que es tan movida, más al menos en la Ciudad de México, que es como de la experiencia que yo puedo compartir y que yo observo en las grandes masas, al ser una sociedad tan ajetreada, tan exprimida por el juego de la sociedad, como lo había dicho, eh, esto es lo que ocurre, ¿no? Esta ola de depresión, de ansiedad, de estrés, de sobreexplotación laboral, vaya, o sea, todo esto es lo que nos impide priorizar la salud y por eso es que hago tanto hincapié en esto, en que hay que priorizar nuestra salud y que hay que priorizar el hecho de terminar un tratamiento. Cuando tú vas con un nutriólogo, cuando tú vas a cualquier cosa que inicies, es muy importante terminarla. Y eso sí también es como algo que tiene que ser parte de ti, que lo que inicias lo terminas. Entonces, esta parte de, como lo comenté anteriormente, de la adherencia, pues sí es crucial para que puedan ustedes mejorar sus hábitos, para que puedan realmente encontrar un cambio a largo plazo. Y esto también es muy importante y que va de la mano con el tema de la adherencia al plan. Este bucle que vive la sociedad, como lo dije, es inicio un tratamiento, voy con el nutriólogo y bueno, esto ya ahora sí ya más puntual con los nutriólogos, voy a la consulta nutricional, voy a hacer mi dieta, todo chido y eso es lo que también pues no está padre, como lo había comentado y como ya lo comenté en los primeros episodios del podcast. El término de dieta, ¿no? Que tenemos arraigado de que es nada más por un tiempo indefinido, o bueno, más bien por un tiempo muy cortito, ¿no? Más bien, o sea, de que de 3 a 6 meses voy a estar a dieta muy estricta y ya cuando acabe, ya cuando logre mi plan de haber bajado 5 kilos o más, o después de que ya me puse medio mamado, ya voy a dejar completamente lo que ya estaba haciendo, ¿no? Y no, o sea, ese es el punto clave y eso es lo que yo les quiero compartir. Y esto, ahora sí que grábenselo, esto es una joya. Porque se trata de la persona en la que te conviertes. ¿A qué me refiero con esto? Que sea parte de ti. Que no sea nada más porque tengas que hacer una dieta por obligación o que cuando vayas con un nutriólogo sientas, como lo hemos platicado en anteriores episodios del podcast, que no te sientas abrumado, que no te sientas obligado, que no sientas que comer saludable es comer insípido. Y es que todas estas cuestiones, todos estos constructos que creamos en nuestro cerebro de qué es bueno, qué es malo, de que hay que huirle porque duele, de que hay que huirle porque comer saludable es difícil. Entonces, es empezar por ahí, es empezar por esa parte interna, como se los había comentado. Es empezar a cambiar esas ideas arraigadas que tenemos acerca de la nutrición, porque si no cambias, como lo dije, si no cambias en ti dentro de esas definiciones, te va a costar el doble o el triple de trabajo. Y no me dejará mentir la gente que me esté escuchando y se siente identificada con esto. Por ejemplo, cuando no estás muy familiarizado con estos temas de la nutrición, de estos temas de hacer ejercicio, te cuesta un huevo y parte del otro empezar, ¿no? O sea, cuando empiezas en el gimnasio, el primer día del gimnasio, cuando empiezas con la mancuerna más pequeña, cuando empiezas con pues sí, cuando no estás familiarizado y te duele, ¿no? El primer día de pierna que no te puedes ni sentar en la taza del baño. Entonces, precisamente a veces asociamos esas experiencias con dolor y cuando no estás familiarizado o esos traumas de la infancia que como no eras bueno en deportes, te ponían ahí con, no sé, cuando jugaban quemados y te tocaba bien feo porque no te gustaba el deporte y eras el más torpe o el que menos habilidad tenía para cierto deporte. Todas estas cosas que estoy mencionándoles son una realidad, o sea, eso es lo que determina si nos gusta hacer ejercicio, esas experiencias también acerca de la nutrición determinan si nos gusta o no nos gusta comer saludablemente. Entonces, por eso es empezar a desarraigar esas ideas tan internas que tenemos y empezar a cambiar esa parte, ¿no? Entonces, por eso digo que la importancia de la adherencia es esta, o sea,
algo que empiezas lo debes de terminar, si no creas ese bucle que pasan el 85% o más de mexicanos, de que nada más voy unos 3 meses al nutriólogo, hago la dieta que me prescribe y posteriormente ya, ¿no? Ya acabé los 3, 6 meses y vuelvo a los viejos hábitos. Y por eso ocurre este bucle, o sea, porque no es ir a la raíz del problema y eso es lo que yo siempre le digo a mis pacientes, o sea, en primer lugar, si piensas estar nada más 1 o 2 meses, pues, o sea, no quiero que pierdas tu tiempo, no quiero que no veas resultados, te sientas mal porque me pagaste 1 o 2 sesiones y ya después no veas resultados y pues no, ni te ayudó a ti ni le ayudó a nadie. Entonces, eso es lo que quiero compartirles, que si van a empezar con un régimen de alimentación, recuerden que es más bien como yo nunca digo que es empezar una dieta o ir con el nutriólogo, ¿no? O sea, cuando vas con el nutriólogo es más como empezar, y yo lo llamo así, no lo llamo dietas, lo llamo como una capacitación para comer mejor, porque cuando ya te capacitas o cuando ya desarrollas esas habilidades, ya lo haces a largo plazo, ya cambias esa identidad, es construir una identidad en ti. ¿Qué pienso de la comida? ¿Qué pienso del ejercicio? ¿Cómo me siento al respecto con ello? Y lo mismo ocurre, o sea, y definir tus prioridades. Si en tus prioridades no está tu salud, tu amor propio, tu autoestima, etcétera, nada más vas a echar como dicen por ahí, la basura debajo de la alfombra, no vas a realmente solucionar nada. Entonces, por eso determina bien cuáles son tus prioridades, determina esta parte de la adherencia, tenla muy en cuenta porque sí es una realidad. Tienes que terminar bien cualquier tratamiento y a partir de ahora en adelante, sí espero que también te sirva eso, en el sentido de que tengas más herramientas para cuando inicies algo lo termines o lo mismo, también algo que tenemos muy arraigados en esto de la adherencia es esta parte de que me empiezo a sentir bien, lo dejo, como lo dije anteriormente. Entonces lo mismo aquí con la nutrición, no es como que me empiezo a sentir bien o empiezo a sentir que ya bajé un poquito y ya vuelvo a irme como dicen coloquialmente y también mal dicho, ¿no? Como gorda en tobogán, que también son términos muy, muy, pues que deberían de erradicarse, ¿no? Entonces, por eso es que les comparto esta parte, porque sí es muy importante que tengan en cuenta todos estos factores y para que lo tengan muy presente, ¿no? Dentro de los multifactores también que se encuentran de no entrar a la adherencia completamente, también es el tipo de terapia, porque pues entiendo que cuando vas con un profesional de la salud no siempre tenemos como el profesional que nos encanta, ¿no? Igual también estos temas que son como ya muy, muy cliché, vaya, así cuando vas al IMSS y te atiende la señora amargada o nada más te dan ahí lo que se encuentran y te lo dan así, o sea, entiendo que también el sistema de salud en México si bien hacen lo que pueden, tampoco generalizo como lo dije, pero la realidad es que es deficiente, tanto a nivel público, no digo como privado, ¿verdad? O sea, no me meto, pero sí hay como ciertas personas que no son profesionales, o sea, se hacen llamar profesionales y tienen el título pegado en la pared, como lo he dicho, pero no lo actúan o no, tampoco ayudan a las personas a que mejoren sus hábitos. Y eso también yo es lo que he dicho y también es parte de este tema de la adherencia al plan, es un trabajo en conjunto. O sea, para que funcione el plan de alimentación y para que funcione cualquier cosa en general, número uno, debe de haber una comunicación asertiva y número dos, debe de haber una disposición de las dos partes. ¿A qué me refiero con esto? Que haya un compromiso real, o sea, que las dos partes estén involucradas, porque es lo que yo le digo a todos mis pacientes. Por muy buen nutriólogo que yo sea, si no logro que hagas conciencia o que si tú mismo no buscas agarrar conciencia en este sentido de que es por ti y de que es por cambiar esa ideología desde la raíz, no vas a poder llegar a ningún resultado. Y por el contrario, si tú eres un paciente súper disciplinado y que hace caso a todo y que siempre está ahí, pero si yo no soy un profesional de la salud, pues maduro y consciente, tampoco te voy a poder ayudar, ¿no? Entonces es esta parte de que las dos, ahora sí que de que las dos partes deben de poner de su parte, aunque hablemos mucho de partes. Entonces es importante que haya este trabajo en conjunto, es importante que haya disposición de los dos lados y que, como lo dije, hay profesionales que no son tan profesionales, que no son tan éticos, vaya, y hay personas allá afuera, también pacientes que casi casi a fuerzas es, ¿no? Ya nada más, como lo dije, cuando están hospitalizados o cuando ya están graves, a fuerzas tienen que seguir el plan o se mueren. Y no hay que llegar a esos extremos, o sea, hay que ver por nuestra salud y define qué es tu prioridad, ¿no? Y bueno, esto nos lleva a otro punto que también quería comentarles, que pues como se los dije,
Hay varias consecuencias de no adherencia. Cuando no nos adherimos al plan, como lo dije, hay una ineficiencia del tratamiento. Se pueden agravar los síntomas que estamos teniendo y puede existir una resistencia a los medicamentos o al riesgo de enfermedades secundarias, como lo dije. Y estos mismos efectos y estas mismas cuestiones adversas que ocurren, lo mismo pasa con la nutrición. Por eso existe el famoso efecto rebote, por eso existe esta parte de cuando no estamos así como, ¿cómo decírselos? Cuando no estamos dispuestos a completar el plan, volvemos a ese bucle infinito de me pongo a dieta 3 meses, bajo de peso, después vuelvo a la chatarra y vuelvo a lo mismo, ¿no? Y como lo dije en anteriores videos, o sea, no es nunca más vuelvas a comer un gansito, nunca más vuelvas a comer una rebanada de pastel, nunca más una hamburguesa. No, no se trata de restringir. Obviamente depende de cada caso en particular, pero siempre es el balance. O sea, no es lo mismo que te comas una hamburguesa un fin de semana o de repente unas papas o una dona, de repente, a que te lo comas diario o a que ya sea un hábito arraigado diario cenar el pan, diario tus 2 tortas, tus 3 hamburguesas, y también depende del método de preparación. Por eso digo, son muchas cosas, pero por eso no hay como ir con profesionales de la salud, ¿no? Y bueno, haciendo un breve paréntesis, como lo están viendo, bueno, si están viendo el video podcast, pueden ver que estoy tomando el micrófono con la mano porque no había manera esta vez de que mejorara el audio. Por eso es que quería como que se escuchara mejor en esta ocasión y espero que no se arruine por estar agarrando el micrófono con la mano. Pero bueno, ya pasando a otro tema también de la misma importancia, pero ya un poquito cambiando el tema de la adherencia, también quería comentar acerca del espacio cultural. ¿Por qué comento acerca del espacio cultural? Porque la cultura en México también abarca muchas cuestiones del por qué comemos lo que comemos. A nivel cultural, sabemos que tenemos arraigado muchos hábitos, por ejemplo, el de que no puede faltar la Coca-Cola en las comidas mexicanas o en la mayoría de las comidas mexicanas porque si no, no sabe rico la comida, ¿no? Si te vas a los tacos de carnitas, si te vas a los tacos de michiote, etcétera, etcétera, los de canasta, como que el mexicano desarrolla esa necesidad, ¿no? O sea, a veces ya sentimos o creemos que es una necesidad el hecho de consumir refresco, el hecho de que si no, no sabe la comida. Y por eso es lo que digo, o sea, tenemos muchas creencias que deben de ser desaprendidas y para poder empezar con un cambio real de hábitos y ver qué es lo que nos conviene más. Entonces, es esta parte de la cultura, como lo dije. Hay muchos factores que determinan también el comportamiento del mexicano. Por ejemplo, también la disponibilidad de alimentos ultraprocesados. Por ejemplo, cuando te sales sin desayunar, cuando te sales sin preparar las cosas de tu casa, lo primero que te encuentras son Oxxos, el de los tamales, algunos que otros tacos de guisado, de dudosa higiene, como lo hemos hablado en anteriores videos. Entonces es eso, o sea, no hay como que te prepares tú tus alimentos. Y yo sé que hay, dentro de estas creencias hay otras creencias y hay otras creencias. Por ejemplo, cuando te preparas los alimentos en la sociedad mexicana tan, aunque suene un poquito duro, pero pues tan machista que actualmente incluso se vive, también incluso como hombres, ¿no? Es que cocinar no es para mí o es que eso es para las mujeres, ya, o sea, ya con pensamientos arraigados, que es la realidad. Entonces, si tienes, así como lo dije anteriormente, si tienes pensamientos de pesadez, de que es muy difícil cocinar, que es muy difícil preparar algo básico para que puedas mejorar tus hábitos, entonces te va a pesar el triple. Pero si en cambio empiezas a cambiar esa creencia arraigada y la empiezas a ser consciente, te vas a dar cuenta que no es nada del otro mundo y que no es nada difícil. Es algo que te toma unos minutos, que ya cuando está hecho el hábito lo haces en automático. Es como cuando, no sé, cuando te acostumbras a lavar los trastes o a lavarte los dientes antes de dormir. Ya lo haces parte de ti y ni siquiera lo sientes pesado. Es lo mismo. Entonces, básicamente es eso, es ser funcionales con nosotros mismos, es priorizar nuestra salud, como lo dije, y bueno, también otra de las cuestiones de por qué el mexicano come tan mal es, por ejemplo, esta falta de educación en nutrición, como lo dije. Si no vas al nutriólogo y si no estás familiarizado, y lo digo porque a mí me pasó, y como ya lo comentamos en el episodio anterior que invitamos a nuestra compañera Marichuy, que hablamos justamente de esta parte de que antes de que estudiáramos nutrición, yo y mis compañeros, pues sí teníamos creencias arraigadas también y cambió de una forma extraordinaria nuestra vida y nuestra manera de pensar acerca de la comida.
Y eso ocurre también con las personas allá afuera, o sea, cuando no estás familiarizado con estos temas, pues se te hace se te hace una estupidez o a veces se te hace caro invertir en tu salud o se te hace innecesario, pero ya cuando ahora sí que te vas familiarizando con estos temas, le das la importancia que se debe. Entonces, pues eso es importante. Y bueno, finalmente, los últimos dos puntos de por qué el mexicano come mal son la desigualdad económica y la falta de regulación en la industria. Desigualdad económica porque lo hemos hablado. También a falta de economía, que también es un tema muy de la mano con la nutrición, pues tenemos, a falta de economía tenemos ciertas creencias con la nutrición y muchas limitaciones en cuanto a disponibilidad de alimentos, ¿no? Pero también aquí van muchas cosas que no voy a ahondar tanto en este video, pero nada más las quiero como aclarar, o bueno, más bien en este audio video o audio. Eh, Básicamente que es que cuando no tenemos tanto acceso a alimentos o cuando no tenemos tanta disponibilidad económica, tendemos a creer que comer sano es para ricos. También a lo que voy con esas creencias arraigadas. Creemos que comer sano nada más es para personas con mucho dinero y tampoco es cierto. Eh, hay, Hay bastantes alimentos de la canasta básica, tortillas, frijoles, jamón, huevo, agua, etcétera. Entonces, hay cosas que son bastante básicas y bastante económicas y a veces cuando también estamos limitados en cuanto a economía, por ejemplo, tengo 80 o 100 pesos para comprar algo, a veces lo terminamos gastando en pan Bimbo o lo terminamos gastando en un refresco, etcétera, etcétera, y lo que te gastarías en ese pan dulce o en ese refresco o en ese atole, te lo puedes gastar en un huevo, te lo puedes gastar en jamón, en tortillas. Entonces es lo que digo, o sea, depende mucho el enfoque y de la educación nutricional. Desafortunadamente ese es el punto con la economía, que también no solamente es cuestión de no tener el poder adquisitivo, sino cuando no tienes suficiente economía, tampoco tienes, casi va de la mano que no tienes tanto acceso a educación. Y cuando no tienes educación en general y específicamente en temas de nutrición, pues también vas a arraigar esas ideas que comenté, de que comer sano es muy caro. Entonces, son todos estos factores que determinan y finalmente el de la industria, ¿no? Que como no está regulada, pues como lo dije, vemos en el Oxxo, vemos en las tiendas, en los abarrotes que están repletas de comida chatarra. Entonces eso tampoco nos ayuda, o sea, que sea parte de nuestra vida tan arraigado y que no encontremos otra cosa si no nos preparamos nada. Entonces está muy, pues sí, se puede tornar complicado, ¿no? Si lo vemos desde ese punto. O ya te compras una ensalada en la calle, o un cuernito, o una chapata, y ya te gastaste 100 pesos, así nada más por eso. Por eso digo, no hay como prepararte tus alimentos. Ve, haz el experimento una semana, prepara tus alimentos y haz las matemáticas y realmente te terminas ahorrando mucho más por el simple hecho de tener comida en tu casa. Pero bueno, ya lo ahondaremos en otros videos. Y bueno, espero que todo esto que les estoy compartiendo el día de hoy sea de su utilidad. Ahora sí que para eso es este podcast, para hablar acerca de nutrición, para enseñarles mejores métodos para que puedan comer. Y no solo eso, como lo dije, ya estoy en preparativos de inaugurar alternamente el OP Wellness. Básicamente OP va a pasar como a convertirse en una marca o un concepto holístico de salud, pero obviamente yo como nutriólogo pues me voy a enfocar más en la nutrición, ¿no? Pero como nutriólogo y como se los he dicho anteriormente, sé que la nutrición solo es la punta del iceberg, pero lo que es de la raíz, o sea, lo que hace que cambies tus hábitos de alimentación y tu salud en general, eso ya va más en otros enfoques y principalmente de aquí de la mente. Entonces, por eso siempre hablamos de salud emocional, siempre hablamos de zapatero a tus zapatos, vayan con especialistas de la salud, no hay como eso, vayan con psicólogos, vayan con fisioterapeutas, vayan con nutriólogos, asistan con médicos competentes y bien preparados y pues no escatimen con su salud. Esa es la recomendación y esa es la pequeña conclusión o sumario del día de hoy, de lo que hablamos de la adherencia y el espacio cultural. Hay muchas cosas que dependen de nosotros, hay muchas cosas que no dependen de nosotros y hay que discernir cuál es cuál. Nada más es cuestión de comenzar a cambiar esos pensamientos, comenzar a reprogramarse acerca de nuestra historia con la nutrición. De igual forma vamos a abrir diferentes secciones que espero que sean de su interés para los siguientes podcasts, porque en esto de la nutrición, del fitness, del wellness, hay un sinnúmero de cosas y de universos y de multiversos que podemos tocar. Entonces,
Podemos hablar de un sinfín de temas. Cada quien tiene una historia con su alimentación, que es una de las secciones que pienso inaugurar. Entonces vamos a traer también a invitados para que nos cuenten un poco acerca de su historia con la alimentación, si te sientes identificado, si te sientes identificada, y también poder, como lo dije, poder llegar a esa raíz de esas ideas que a veces tenemos arraigadas y no nos damos cuenta, de ser más conscientes con nuestra alimentación y con nuestra vida en general. Y mientras más conciencia vamos agarrando de estos temas, pues mejores decisiones vamos tomando, y sé que de una u otra forma te va cambiando la vida para mejor. Espero que este podcast haya sido de tu agrado, este episodio que esta vez me tocó solo, y no sé si vayan a ser muchos más, pero yo me fleto, a mí me gusta mucho esto y yo lo hago con muchísimo gusto y amor para cada uno de ustedes, ¿ok? Entonces nos vemos en los siguientes episodios de OP Nutrición, y por favor manténganse al tanto de toda la información que vamos a seguir subiendo. Vamos a estar activos en Instagram, en Facebook y en Twitter, también en YouTube, y vamos a subir todos los videos y todas las herramientas que sean de utilidad para ustedes. Si tienen ideas de algún otro tema del podcast, por favor háganmelo saber en los comentarios, y nos vemos en el próximo video de su podcast favorito de nutrición, opiniones, conciencia y con conciencia. Hasta luego.